Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. Aquí les dejo la marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem vê desde la otra aplicación y quiser pular para onde el vídeo empieza. Peço perdão pelo meu espanhol não é muito bueno, mas prometo tentar melhorar. Espanhol não é minha língua materna, sou del Brasil. A história de hoje é: minha hija preferia a sua madrasta, assim que la deixei ir. Na narração realizada na IA, a história tem elementos da ficção, então quaisquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo personagens reais é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original. Perdão. É completamente original, criada por mim. As histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias, dê-me me gusta, comente sua opinião e deixe em el comentário sua opinião. E subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Assim, sem mais preâmbulos, vamos com a história! Mi hija eligió otro hogar. El día que firmé los papeles del divorcio pensé que ya había llorado todo lo que podía llorar, de verdad lo pensé, porque un matrimonio no se rompe en un solo día, se rompe lentamente en silencios largos, en conversaciones que dejan de existir, en cenas donde dos personas parecen invitados en su propia casa, y cuando finalmente termina, a veces el dolor grande ya pasó mucho antes. Con Marcos fue así, no hubo gritos, no hubo infidelidades, no hubo una tragedia enorme, solo dos personas que un día se miraron y entendieron algo que ninguno quería admitir: ya no éramos felices juntos. Lo único que sí me daba miedo era Sofía, nuestra hija. Tenía 9 años y unos ojos enormes que siempre parecían preguntar cosas incluso cuando estaba callada. Ese fue mi miedo desde el principio, no perder a Marcos, perder algo con ella, pero hicimos las cosas bien, o al menos lo intentamos. Custodia compartida, una semana conmigo, una semana con él, sin peleas, sin hablar mal del otro, sin usarla en medio de nuestros problemas, porque ambos prometimos algo desde el primer día, que ella nunca pagaría por nuestras decisiones, y durante los primeros meses pareció funcionar. Sofía seguía siendo la misma, seguía entrando corriendo en casa para abrazarme, seguía contándome historias imposibles sobre la escuela, seguía dejando calcetines en lugares donde ningún ser humano normal dejaría calcetines. Todo parecía bien, hasta que un sábado la llevé a casa de Marcos, y cuando abrió la puerta, vi a una mujer junto a él sonriendo. Sentí un pequeño golpe dentro del pecho, no porque estuviera celosa, bueno, tal vez un poco, pero sobre todo porque no estaba preparada. Marcos me miró un segundo, como si hubiera olvidado decirme algo. Clara, ella es Laura. La mujer sonrió. Mucho gusto, sonreí por educación. Sofía estaba mirándola con curiosidad, y algo dentro de mí me dijo que aquella escena era pequeña, muy pequeña, pero que iba a cambiar muchas cosas, y no tenía idea de cuánto. Durante las siguientes semanas intenté convencerme de que no estaba pensando demasiado, porque Laura parecía amable, muy amable, y Marcos me había llamado esa misma noche para disculparse por no avisarme antes. Dijo que no lo hizo porque todavía era algo reciente, que quería estar seguro, y una parte de mí entendía eso. La otra parte, bueno, la otra parte seguía sintiendo algo incómodo, no por ella exactamente, por lo que representaba. Porque una cosa es aceptar un divorcio, y otra muy distinta es ver a alguien ocupando un espacio donde antes estabas tú, aunque ya no quieras volver a estar ahí. Intenté ignorarlo, seguí con mi rutina, trabajo, casa, Sofía. Las semanas iban pasando normalmente hasta que pequeños detalles comenzaron a aparecer. Detalles tan pequeños que al principio parecían insignificantes. Una tarde fui a buscar a Sofía a la escuela, subió al auto sonriendo. Mamá, Laura hace unos panqueques increíbles. Sonreí, sí, y usa chocolate y frutas arriba, asentí. Nada raro, nada malo. Luego otro día, Laura me enseñó a hacer pulseras, y otro, Laura dice que mi cabello se ve mejor suelto, y otro, Laura me compró unos marcadores que cambian de color. Pequeñas cosas, normales, completamente normales. Y yo seguía sonriendo, seguía escuchando, seguía diciendo qué bonito, pero cada vez que la dejaba en casa de Marcos y regresaba sola, el silencio del auto parecía más grande, mucho más grande.
Una noche estaba preparando la cena mientras Sofía hacía tarea en la mesa. La miré unos segundos. ¿Te gusta Laura?, pregunté intentando sonar casual. Sofía levantó la vista inmediatamente y sonrió. Sí, sentí algo pequeño apretarse dentro del pecho, pero sonreí. Parece agradable. Ella asintió, luego volvió a escribir. Y unos segundos después habló otra vez, sin levantar la vista, como si fuera cualquier comentario, como si no fuera algo importante. Además siempre está ahí. La miré lentamente, fruncí un poco el ceño. ¿Qué quieres decir? Sofía siguió escribiendo. Nada, y siguió haciendo tarea como si no hubiera dicho algo que me dejó completamente inmóvil, porque a veces los niños dicen cosas pequeñas, sin saber lo enormes que pueden sentirse. Me quedé pensando en aquella frase durante días. Además siempre está ahí. No parecía algo malo, ni siquiera parecía un comentario importante, pero seguía dando vueltas dentro de mi cabeza, porque las palabras de los niños tienen algo extraño. Muchas veces dicen exactamente lo que sienten sin darse cuenta, y los adultos somos quienes empezamos a buscar significados. Intenté dejarlo pasar, de verdad lo intenté, pero empecé a notar otras cosas, pequeñas cosas. Una tarde llegué del trabajo un poco más tarde de lo normal. Abrí la puerta esperando escuchar a Sofía hablar sin parar como hacía siempre. Silencio. La encontré sentada en el sofá mirando dibujos en la televisión. Hola, amor, sonreí. Ella levantó la vista. Hola, mamá. Me acerqué y besé su cabeza. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, esperé. Nada. La miré unos segundos. Normalmente esa pregunta significaba escuchar una historia larguísima sobre algo que había pasado, sobre una pelea por un lápiz, sobre una amiga, sobre cualquier cosa. Pero esta vez no. Fui a cambiarme de ropa, preparé algo para comer, y seguía sintiendo algo raro. No era que Sofía estuviera distante exactamente, solo parecía menos emocionada de estar ahí, y me odié inmediatamente por pensarlo. Porque era una idea horrible, una idea egoísta, pero apareció igual. Esa noche estábamos cenando cuando Sofía habló de repente. Mamá, levanté la vista. Sí, jugó con el tenedor unos segundos. ¿Podemos cambiar algo? Sonreí un poco. ¿Qué cosa? Y entonces dijo algo tan simple que sentí un golpe dentro del pecho. Puedo quedarme más tiempo con papá. El mundo no se detuvo, la habitación siguió igual, la televisión seguía encendida a lo lejos, los autos seguían pasando afuera, todo siguió moviéndose normalmente, solo que por dentro. Por dentro sentí algo romperse un poco y aún así sonreí, porque era su mamá, y las mamás hacen eso. Sonreí y pregunté suavemente, ¿por qué quieres eso? Sofía bajó la mirada, y respondió algo que dolió mucho más de lo que esperaba. Porque allá nunca estoy sola. No respondí inmediatamente porque a veces el dolor llega tan rápido que necesitas unos segundos para fingir que no dolió. Miré a Sofía, ella seguía jugando con el tenedor, sin levantar la vista, sin darse cuenta de lo que acababa de hacer dentro de mí. Y claro que no se daba cuenta, tenía 9 años, no estaba intentando herirme, solo estaba siendo sincera, y eso era lo peor, porque las verdades inocentes suelen doler mucho más. Tragué saliva lentamente. ¿Te sientes sola aquí?, pregunté lo más suave que pude. Ella levantó los ojos y durante unos segundos pareció pensar la respuesta. A veces, sonrió un poco, pero no porque esté triste. Asentí lentamente intentando respirar normal. Entonces, porque Sofía se encogió un poco de hombros. Es que en casa de papá siempre hay alguien. Laura, papá, a veces los hermanos de Laura vienen, su mamá también, siempre hacemos algo. La observé en silencio, y cada palabra se sentía como una pequeña piedra cayendo lentamente dentro del pecho. Porque entendí algo horrible. Ella no estaba eligiendo una persona, estaba eligiendo una sensación, ruido, movimiento, compañía, y yo vivía sola, trabajaba muchas horas, y aunque hacía todo lo posible por estar presente, había tardes donde llegábamos a casa y cada una hacía sus cosas, no porque no la amara, sino porque la vida era así, y por primera vez apareció un pensamiento horrible. ¿Y si no estaba siendo suficiente? Esa noche, después de acostar a Sofía, me quedé sentada sola en la sala, mirando el teléfono sin hacer nada, hasta que terminé llamando a Marcos. Contestó después de unos segundos. Hola, respiré lentamente. Sofía me pidió pasar más tiempo contigo. Hubo silencio, muy corto pero suficiente, y cuando habló, su voz sonó distinta, más seria, clara. Cerré los ojos, porque de repente tuve una sensación horrible, una sensación de esas que aparecen antes de escuchar algo que no quieres escuchar, y entonces dijo, ella ya me lo había pedido antes. Reddit del control. Me quedé completamente quieta, que del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Escuché a Marcos suspirar. Clara, su voz sonó cuidadosa, demasiado cuidadosa, y eso me hizo sentir peor. Desde cuando pregunté, hace unas semanas, sentí un vacío extraño dentro del pecho, un vacío lento, pesado,
porque no era solo lo que estaba diciendo, era lo que significaba. Sofía había pensado en eso antes, lo había hablado antes, y yo ni siquiera lo sabía. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la sala. ¿Y por qué no me dijiste? Porque pensé que era algo pasajero, respondió rápidamente. Es una niña, Clara. Pensé que quizá era una etapa o emoción del momento. Me pasé una mano por la frente. Quería enojarme, de verdad quería, pero no podía, porque una parte de mí entendía exactamente por qué no lo hizo, y la otra parte estaba demasiado ocupada sintiéndose herida. Ella habló mucho de eso, continuó. Me detuve, mucho silencio, sí, tragué saliva lentamente y por primera vez desde el divorcio sentí algo que había logrado evitar durante meses, miedo, miedo real, no miedo a perder una relación, no miedo a quedarme sola, miedo a perder una parte de mi hija. Esa noche casi no dormí, y a la mañana siguiente observé a Sofía desayunar mientras hablaba sobre una tarea de la escuela. La miré durante varios segundos, ella seguía siendo la misma, seguía moviendo las manos mientras hablaba, seguía dejando migas por toda la mesa, seguía siendo mi niña, y aún así algo se sentía distinto. Porque ahora había una pregunta instalada dentro de mi cabeza, una horrible, una que una madre nunca quiere hacerse, y si un día deja de necesitarme. La miré sonreír mientras contaba una historia que ya ni siquiera estaba escuchando, y sonreí de vuelta, porque ella no necesitaba ver mis miedos, pero dentro de mí empezaba a aparecer una sensación que no sabía cómo detener, la sensación de estar perdiendo algo lentamente, y de no saber cómo sostenerlo. Los días siguientes intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Seguí despertando a Sofía para la escuela, seguí preguntándole qué quería cenar, seguí escuchando sus historias sobre clases y amigas. Todo era igual, y al mismo tiempo, nada se sentía igual, porque ahora había una pregunta metida en mi cabeza todo el tiempo, y era imposible ignorarla. Empecé a prestar atención a cosas que antes no habría notado, cuando hablaba de la casa de Marcos, cuando sonreía al leer un mensaje de él, cuando mencionaba a Laura, pequeños detalles, y tal vez ese fue mi error, porque cuando empiezas a tener miedo, comienzas a buscar pruebas de aquello que temes, y terminas encontrándolas en todas partes. Una tarde fui a buscarla a la escuela. Subió al auto con una sonrisa enorme. Mamá, sonreí. ¿Qué pasó? Se acomodó el cinturón rápidamente. Laura y papá me van a llevar este fin de semana a una feria. Asentí, qué bonito, y después iremos a comer. Sonreía mientras hablaba, y luego me miró. ¿Puedo quedarme un día más? Mis manos se tensaron apenas sobre el volante, solo un poco, lo suficiente para notarlo, pero sonreí. Otra vez, otro día, asintió emocionada. Sí, miré el camino frente a mí, y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo feo, algo que me hizo sentir culpa. Apenas apareció. Celos, no de Laura, ni de Marcos, celos de momentos, de risas, de recuerdos que estaban ocurriendo sin mí, y me odié inmediatamente por sentirlo, porque Sofía tenía derecho a ser feliz, tenía derecho a disfrutar, tenía derecho a querer a otras personas. Lo sabía, claro que lo sabía, pero saber algo y sentirlo son cosas muy diferentes. Esa noche me quedé sentada en su habitación mientras dormía, le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja, como hacía desde que era pequeña, y me di cuenta de algo que me rompió un poco el corazón. No estaba asustada porque ella quisiera más a otra persona, estaba asustada porque sentía que mi lugar estaba cambiando, y las madres pasamos años creyendo que siempre seremos el centro del mundo de nuestros hijos, hasta que un día descubres que empiezan a construir su propio mundo, y a veces duele más de lo que imaginabas. Pasaron 2 semanas más, 2 semanas en las que seguí diciéndome que estaba exagerando, que Sofía seguía abrazándome antes de dormir, que seguía buscando mi mano al cruzar una calle, que seguía llamándome cuando tenía una pesadilla. Pero las cosas pequeñas seguían acumulándose, y a veces son precisamente las cosas pequeñas las que terminan pesando más. Aquella tarde fui a recogerla a casa de Marcos, toqué la puerta, escuché risas adentro, luego pasos rápidos, y Sofía abrió sonriendo. Mamá. Entré y me quedé quieta unos segundos. La mesa estaba llena de cosas para manualidades, pinturas, papel, pegamento, y en el centro había una especie de maqueta bastante torcida. ¿Qué hicieron?, pregunté sonriendo. Sofía levantó algo con orgullo. Mi proyecto de ciencias. Miré la maqueta, luego a ella. Está muy bonito. Sonrió todavía más. Laura me ayudó. Sentí el mismo pequeño dolor de las últimas semanas, ese que ya empezaba a reconocer demasiado bien, porque el proyecto de ciencias siempre había sido algo nuestro desde preescolar. Siempre terminábamos llenando la mesa de cosas y haciendo desastres, siempre, pero sonreí, porque ya me había vuelto experta en sonreír. Luego Sofía salió corriendo a buscar su mochila, y me quedé sola unos segundos con Laura. La miré,
Ella estaba acomodando algunas cosas en silencio, y por primera vez desde que la conocí, habló antes que yo. Clara, levanté la vista, sonrió un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí lentamente. Laura dudó unos segundos y luego dijo algo que me dejó inmóvil. ¿Estás bien? Parpadeé, que me observó con suavidad, sin incomodidad, sin mala intención, y eso casi fue peor, porque durante semanas había esperado sentir enojo hacia ella. Había esperado encontrar algo que me permitiera culparla, pero Laura solo parecía preocupada, de verdad preocupada, y dijo algo que hizo que algo dentro de mí se rompiera un poco, porque siento que últimamente pareces triste cada vez que Sofía sonríe aquí. Sentí que el aire se quedaba atrapado en mi pecho, la miré sin saber qué responder, porque durante unos segundos mi primera reacción fue defensiva. Quise decir, no estoy triste, quise decir, claro que no, quise decir muchas cosas, pero ninguna salió, porque en el fondo sabía algo horrible. Laura tenía razón, no estaba triste por Sofía, estaba triste por mí, y escuchar esa diferencia en voz alta dolió muchísimo. Bajé la mirada, y por primera vez desde que comenzó todo, dejé de fingir, suspiré. Lentamente tengo miedo. Mi propia voz me sorprendió porque ni siquiera había pensado decirlo. Laura se quedó quieta, esperando. Siento que la estoy perdiendo. El silencio que siguió fue suave, no incómodo, solo tranquilo. Laura me observó unos segundos, y luego sonrió apenas, una sonrisa triste, clara. Se sentó frente a mí. Yo crecí con una mamá que trabajaba todo el tiempo. La miré, ella bajó la vista un momento, y durante muchos años pensé que ella no estaba lo suficiente. Tragué saliva. Lentamente después crecí, levantó la cabeza otra vez, y entendí algo. Silencio. Ella estaba cansada, ocupada y haciendo todo lo posible. Sonrió un poco, pero nunca dejó de ser mi mamá. Sentí algo apretarse dentro del pecho, porque por primera vez alguien estaba diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar, no lo que quería, lo que necesitaba. Escuchamos a Sofía acercarse corriendo por el pasillo, y Laura habló antes de que apareciera, muy bajito. No estoy intentando ocupar tu lugar. La miré. Y vi sinceridad, sinceridad real, porque ese lugar ya tiene dueña. En ese momento Sofía volvió sonriendo con su mochila, y yo sonreí también, pero esta vez fue diferente, porque por primera vez en semanas entendí algo que llevaba demasiado tiempo olvidando. Mi hija quería a Laura, sí, pero eso no significaba que hubiera dejado de quererme a mí, y aún así, todavía no sabía que la parte más difícil estaba por llegar. Reddit del control. Pasaron algunos días después de aquella conversación con Laura, y aunque algo dentro de mí se había calmado, todavía había una parte que seguía sintiendo miedo, un miedo más pequeño, pero seguía ahí. Porque entender algo no hace que el dolor desaparezca inmediatamente, solo hace que empieces a verlo diferente. Aquella noche Sofía estaba sentada a mi lado en el sofá viendo una película, yo apenas estaba prestando atención. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro como hacía desde pequeña, y por un momento sonreí. Luego habló así, de repente. Mamá, le acaricié el cabello. Sí, amor. Se quedó callada unos segundos, y después dijo, creo que quiero vivir con papá por un tiempo. Sentí algo romperse, de verdad romperse, pero esta vez no lloré. No me quedé inmóvil, no pregunté por qué, porque en el fondo, ya conocía la respuesta. Más personas, más movimiento, más compañía, más cosas pasando. La miré lentamente y vi algo que no esperaba. No había emoción en su cara, no había felicidad enorme. Solo había nervios, como si hubiera tenido miedo de decirlo, como si hubiera estado esperando mi reacción. Y en ese instante entendí algo. Esto no era una competencia, nunca lo había sido, era una niña intentando encontrar donde se sentía mejor, nada más. Tragué lentamente y sonreí, una sonrisa pequeña, difícil, dolorosa, pero real. Le acomodé el cabello detrás de la oreja. ¿Está bien? Sus ojos se abrieron un poco. De verdad, sentí el corazón hacerse pedazos, pero asentí, sí, porque si hay algo que aprendí siendo madre, es que amar a un hijo no significa sujetarlo fuerte para que no se vaya. A veces significa abrir la mano aunque por dentro quieras cerrarla. Sofía me abrazó inmediatamente, muy fuerte, y yo la abracé de vuelta, más fuerte todavía, sin saber que meses después, ese abrazo sería el recuerdo que más iba a repetirse dentro de mi cabeza. Los primeros días sin Sofía en casa fueron extraños, demasiado extraños, porque el silencio ya no era un descanso, era un vacío. Su habitación seguía igual, sus libros seguían en el mismo lugar, había una chaqueta suya olvidada sobre una silla que nunca moví, y varias veces entré a su cuarto por costumbre solo para recordar que estaba vacío, pero seguía adelante. Trabajaba, llegaba a casa, la llamaba, la veía los fines de semana, y sonreía, siempre sonreía, porque cuando ella hablaba parecía feliz, y eso era suficiente, o al menos intentaba convencerme de que lo era. Pasaron casi 4 meses, y una tarde sonó el timbre. Fruncí el ceño,
no esperaba a nadie, abrí la puerta, y me quedé inmóvil. Sofía estaba ahí, con una mochila colgando de un hombro y llorando. Sentí que el corazón me dio un golpe tan fuerte que por un segundo olvidé respirar. Sofía, ella levantó la cabeza, y corrió hacia mí, me abrazó tan fuerte que casi perdí el equilibrio. Mamá, su voz salió rota. Completamente rota, la abracé inmediatamente. ¿Qué pasó? Negó con la cabeza mientras seguía llorando. Entramos, nos sentamos en el sofá, y tardó varios minutos en calmarse. Le limpié el cabello de la cara, como hacía desde que era pequeña, como siempre. Y entonces me miró con los ojos completamente llenos de lágrimas. Lo siento, fruncí el ceño, que empezó a llorar otra vez. Pensé que quería quedarme allá para siempre. Sentí algo romperse dentro del pecho, pero esta vez de otra manera. Sofía negó rápidamente. No es porque papá o Laura sean malos. Sonrió un poco entre lágrimas. Ellos son buenos, tragó saliva, muy buenos. La miré en silencio, y ella bajó la vista, pero su voz tembló. Cuando me enfermaba quería que estuvieras tú. Otra lágrima cayó por su mejilla. Cuando estaba triste quería contártelo a ti. Y entonces me miró otra vez, y entendí algo. Silencio, extrañaba mi casa. La abracé antes de que pudiera decir algo más, muy fuerte, y ella lloró sobre mi hombro igual que cuando era pequeña. Y yo también lloré, porque durante meses pensé que estaba perdiendo a mi hija, pensé que alguien estaba ocupando mi lugar, pensé demasiadas cosas, y olvidé algo muy importante. El amor de una madre no desaparece porque un hijo ame a otra persona, y el amor de un hijo tampoco, porque al final entendí algo que debí recordar desde el principio. Las madres dejamos de ser el centro del mundo de nuestros hijos algún día, sí, pero nunca dejamos de ser hogar, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.